Esta es una enfermedad conocida desde la antigüedad. En sus inicios era casi una sentencia de muerte. A través de los años, la investigación ha permitido entenderla mejor, los tipos, los factores de riesgo y desarrollar tratamientos para controlar su avance y prevenir sus complicaciones en otros órganos del cuerpo, como la vista, el corazón o los riñones. ¿Qué nos hace vulnerables? ¿Qué tipos de diabetes existen? En una serie de reportajes, esta y la próxima semana, abordaremos estos temas y otros fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes. La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en sangre es demasiado alto. Este es un tipo de azúcar que es vital para la salud porque es indispensable para la formación de músculos y tejidos en el cuerpo. También funciona como un combustible esencial para el cerebro. La insulina es una hormona que produce el páncreas que ayuda a que la glucosa que proviene de los alimentos sea asimilada por las células para usarse como energía. Sin embargo, hay ocasiones en las que el cuerpo no produce suficiente o incluso nada de insulina. En cualquiera de los casos, la glucosa no ingresa a las células y permanece en la sangre. Si esto no se trata a tiempo, puede haber consecuencias serias para la salud. Yael Ávila debutó con diabetes tipo 1 hace más de 4 años. Tuvo que dejar de lado su pasión, el levantamiento de potencia. En esta disciplina había representado al Ecuador en 2 Juegos Sudamericanos. Yo tenía síntomas como resequedad, mucha sed, constantemente iba al baño, bajé mucho de peso, caída del cabello, un cansancio súper fuerte, tomaba agua mucho, pero no me saciaba la sed, entonces pensaba que era por entrenamientos y también por estrés de la universidad, porque en esa época estaba terminando mi pregrado y a la par estaba entrenando para la concentración deportiva, levantamiento de potencia. En ese momento lo que hicimos fue acudir al Pablo Arturo Suárez de emergencia porque no veía con el ojo izquierdo. Y ahí me hicieron una glucosa para ver cómo estaba el nivel y estaba sumamente alto, estaba en 585. Entonces con esta glucosa se dan cuenta que puede ser diabetes, pero no se sabía qué tipo de diabetes era. Entonces ojo izquierdo, ojo derecho, los dos nublados. Es como que el azúcar en el ojo se cristaliza y se queda ahí como un vidrio empañado. Esta lesión se conoce como retinopatía diabética y es posible tratarla con un control adecuado de la diabetes. La diabetes no es una condena de muerte ni de discapacidad, siempre y cuando se pueda alcanzar un control integral de la enfermedad. Las complicaciones crónicas de la diabetes afectan, como dijimos, a todo el organismo, pero se pueden dividir en 2 grandes grupos. Las complicaciones que afectan a los vasos sanguíneos más pequeños o complicaciones microvasculares implican algo que es conocido por la población, que la persona pueda quedar ciega, eso se llama retinopatía diabética, que la persona tenga falla de sus riñones, eso se llama enfermedad renal, incluso llegar a diálisis o a necesidad de trasplante renal por esta afectación del riñón, y el pie diabético por mala circulación. Además, las personas con diabetes tipo 1, pero más que nada diabetes tipo 2, tienen más riesgo de tener eventos cardiovasculares y cerebrovasculares que el resto de la población sin diabetes. La Organización Mundial de la Salud ha calificado a la diabetes como una pandemia que afecta a 1 de 11 personas en el mundo. En el Ecuador, casi 500.000 de personas han sido diagnosticadas con esta enfermedad. Sin embargo, se calcula que podrían ser más, pues se estima que el 50% de personas diabéticas no sabe que la padece. En el Ecuador, la diabetes mellitus es la segunda causa de muerte, después de las enfermedades isquémicas del corazón y antes de las enfermedades cerebrovasculares. ¿Cuáles son entonces los factores que han hecho de la diabetes una enfermedad tan peligrosa? ¿Qué es prediabético? Es el individuo que está en riesgo de hacerse diabético. ¿Quién es un prediabético? Un hijo de un padre diabético. ¿Quién es un prediabético? Un gordo que no tiene actividad física. ¿Quién es un prediabético? Un individuo que tiene gordura y sus triglicéridos muy altos. ¿Quién es un prediabético? Nosotros todos los latinos. Ya por raza, el ser latino te da riesgo de ser diabetes más que un blanco anglosajón.
Entonces, esta es la población de riesgo que cada año debe hacerse exámenes de rutina para descartar el riesgo de hacerse diabético. Porque los síntomas de diabetes, para mala suerte, son muy tardíos. La orinadera se te presenta después de estar con la glucosa alta 2-3 meses. La sed se te presenta cuando hayas estado orinando durante 2-3-4 semanas. Y antes de hacerme examen, lo que tengo que salir a correr para evitar la gordura. Tengo tiempo de prevenirlo. Hay varios tipos de diabetes, pero los más conocidos son la tipo 1, que se produce cuando el páncreas no secreta insulina por un fallo del sistema inmunológico. La tipo 2, que está relacionada principalmente con el sobrepeso y la obesidad. La diabetes gestacional, que se presenta durante el embarazo y de no tratarse adecuadamente, pone en riesgo la salud de la madre y la del bebé. Otras menos divulgadas son la diabetes MODY, causada por una alteración genética que produce un mal funcionamiento de las células del páncreas, que crean la insulina de tal manera que la secreción de esta es insuficiente. Otra es la diabetes relacionada con la fibrosis quística, la cual afecta a múltiples órganos, entre ellos el páncreas, desencadenando así la diabetes. Hay una diabetes tipo LADA o 1.5, que es una enfermedad autoinmune que destruye las células beta, encargadas de producir insulina. Y finalmente, la diabetes secundaria a medicamentos que afectan la secreción o acción de la insulina. A pesar de ser la más conocida, aún se desconoce la causa exacta de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una condición que es autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Las mismas células del cuerpo pueden atacar a células del páncreas y producir la anulación de la producción de insulina. Es una diabetes que no va a depender de los estilos de vida. El paciente no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a la aparición de la diabetes. Todavía la razón de que esto suceda no está bien determinada, pero se cree que puede depender de ciertos factores ambientales, tal vez la presencia de un virus o el tipo de alimentación en la infancia, unido a genes que van a detonar la aparición de esta enfermedad. Durante mucho tiempo se pensó que la diabetes tipo 1 se daba exclusivamente en niños y adolescentes, pero no es así. También se manifiesta en la adultez. En general, en las personas con diabetes tipo 1, el inicio de la enfermedad suele ser abrupto, suele ser agudo. Implica sí un proceso que puede llevar meses o años, pero en general las personas con diabetes tipo 1 son personas más jóvenes, pueden ser niños o adolescentes, aunque hay también adultos que pueden tener diabetes tipo 1, y el suceso es un episodio con azúcar muy elevada que puede incluso tener las características de gravedad para llegar al paciente a terapia intensiva o a una atención urgente. Algunos de los pacientes con diabetes tipo 1 se estrenan con un episodio llamado cetoacidosis diabética. En una persona con diabetes tipo 1 que hace una cetoacidosis diabética, puede existir en las semanas y días anteriores al peor escenario más necesidad de tomar líquido, una sed aumentada, más ganas de ir al baño y además una sensación de debilidad extrema y asociarse o no a la presencia de infecciones. Por lo tanto, puede tener fiebre, puede desarrollar dolor abdominal, diarrea, tos con flema. Martín fue diagnosticado con diabetes tipo 1 en 2018 y desde entonces su familia ha ido recuperándose del golpe poco a poco. Por lo general un padre lo que hace es culparse, ¿no? O sea, yo tengo la culpa, yo le di de comer mal, no les llevaba a hacer ejercicio. Es lo que nosotros, o sea, no, es tu culpa, es tu culpa. Entonces entendimos que es una enfermedad autoinmune, que esto no tiene cura. Son 2 años que no hemos podido dormir un sueño de 8 horas seguidas porque a Martín hay que medirle constantemente, cada 3 horas, porque el riesgo más grande que él corre en el momento son las hipoglucemias. Estas hipoglucemias son súper rápidas y si es que él no consume azúcar, puede llegar al punto de la convulsión y de fallecer. Y eso es lo que a nosotros nos pone súper nerviosos hasta ahora. Entonces, aún a pesar de que tenemos el conteo de carbohidratos, sabemos hacerlo, siempre hay ese miedo. El tratamiento de la diabetes tipo 1 está basado en 3 pilares: buena alimentación, ejercicio y una constante dotación de insulina. Sin embargo, primero hay que dejar una cosa muy clara. Primero que tenemos que saber es que es un niño sano, que está bien, pero que es una condición nueva en su vida y que tendrá que aprender a tener ciertos cuidados y con eso lograremos tener una vida lo más llevadera posible.
Básicamente, un paciente que tiene diabetes tipo 1 debe aprender a cuantificar algo que se llaman los hidratos de carbono, que son como la energía que están en los alimentos, y dependiendo del tipo de alimento que uno consume le da un cierto aporte nutricional y calórico. Entonces, los niños no es que están restringidos de comer, pueden comer, pero tienen que saber qué están comiendo. Dependiendo de la edad que los pacientes tienen y dependiendo de lo que van a comer, entonces se hace algo que es como la relación de los hidratos de carbono. Tengo cierta edad, voy a comer tanto, para mi edad corresponde esto. Un niño con diabetes tipo 1 puede llegar a medir su glucosa hasta 10 veces en un día, y desde la más temprana edad son entrenados para decidir si necesitan o no insulina. Y además, cuál es la comida más adecuada en determinado momento del día. Este proceso, que a muchos les puede parecer insoportable, para ellos llega a ser natural. Pongo la tira reactiva en el Accu-Chek, listo para pincharme, me pincho y me mido. 191, estoy bien. Me tengo que aplicar una de insulina para comer mi lunch. Espero 30 segundos y se me saca la aguja. Con la información correcta y los cuidados adecuados, un niño o un joven con diabetes puede llevar una vida plena y saludable en todos sus aspectos. Ante dudas o inquietudes, es siempre mejor recurrir directamente al especialista. La próxima semana, la diabetes tipo 2, sus causas, riesgos y afectación en edades cada vez más tempranas.